impresión a color siempre es un poco más costosa, el tipo de papel, ¿no? La misma sesión, la modelo, etc. Entonces es un proceso un poco largo, y al final pues ya hacerlo es lo de menos, más bien es conseguir los medios para poder realizarlo, y la verdad pues yo estoy muy contento, ¿no? El libro se ha presentado en diferentes ferias del libro, tanto en la Ciudad de México como en otros estados. ¿Qué será? En 15 días vamos para la feria municipal de Guadalajara, que es la feria del libro más antigua del país. Si mal no recuerdo, van para la edición número 53, entonces ya es un buen rato. Y pues vamos a otros espacios, ¿no? Vamos a Chihuahua, vamos a ir a Ciudad Juárez, a ferias del libro, pues presentando este material, ¿no? Que les digo, es poesía mía, que a diferencia de otros libros, que normalmente las fotos ilustran el texto, aquí más bien mis textos ilustran las fotos, ¿no? Esa es un poco la idea, el cambio de dinámica. Y pues publicamos a otros autores, por ejemplo tenemos este libro muy bonito también, ilustrado por un artista de Guadalajara, y los textos son de Valeria Ramos. Realmente les recomiendo mucho leer a Valeria Ramos, son textos bellísimos. También es un libro que tuvo un costo de realización alto, porque miren, también es selección a color, y pues el papel, ¿no? Que les digo, el papel cuché, entonces aumenta un poco los costos. Y realmente pues es un material que también hemos presentado en muchos encuentros poéticos, en muchos encuentros de escritores, escritoras, y pues bueno, es realmente un libro que les recomiendo mucho, es poesía. Y les decía, pues el artista es Toñeque Mora, un artista tapatío, y estamos haciendo este tipo de cosas, ¿no? Que son propuestas que los autores sienten, que los autores viven, ¿no? Y no publicamos cosas que no nos gustan, ¿no? Al final, ¿no? Y por último, pues miren, les platico un poquito de que es Besos, Balas y Secretos. Esa es una novelita que saqué, si mal no recuerdo, soy malísimo para las fechas, a lo mejor vamos a ver la página legal, en 2018, les iba a decir 2016, mejor lo checamos, ¿no? Nos sacamos en el 2018 y acabamos de reimprimir porque mucha gente nos estuvo preguntando sobre esta novela en particular. Es una historia que sí, pues como parte de la reseñita de la contraportada, si menciono, no es ficción de terror, no es ciencia ficción, no es fantasía, como otros de mis libros, sino que en realidad pues es una historia basada en hechos reales. Cada capítulo es un caso diferente de un espía, un agente secreto mexicano. Entonces aquí, pues lo que seguramente muchos de ustedes se preguntarán es ¿cómo conociste todo este tipo de cosas? Bueno, sí tuve oportunidad de conocer a un verdadero espía mexicano, y pues realmente me contó mucho de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo es trabajar como un espía, como un agente secreto en México? Yo soy fan de Ian Fleming. Obviamente James Bond para mí es una inspiración, pero sí está la crítica, ¿no? Una crítica es, seguramente ustedes saben quién es James Bond, ¿no? Todo el mundo sabe quién es James Bond, y ese es el problema. ¿Cómo va a ser un agente secreto si todos sabemos quién es James Bond, ¿no? Entonces eso es una primer tache para las películas, ¿no? Pero finalmente en el libro lo que vamos a ver es un agente secreto del que nunca vamos a saber la verdadera identidad. Entonces cada caso que les menciono, cada capítulo es un caso, tiene una identidad diferente. Entonces él tiene que hacerse un paso, como un actor, tiene que memorizarse un pasado y creer en ese pasado, ¿no? Y creer en esa identidad mientras está resolviendo ese caso en particular. Y de ahí sale, hay un lapso. Esto lo hace mediante una agencia secreta, finalmente una asociación, así se llama la organización, la asociación, que existe desde la época de la colonia en México. Entonces ellos son los que rentan este tipo de agentes secretos para espionaje industrial, para espionaje entre partidos políticos, entre el gobierno, ¿no? O sea, facciones mandan a estos espías a precisamente resolver misterios, resolver casos. Y les digo, cada uno de los casos está basado en hechos reales, ¿no? Tanto lo que yo pude conocer realmente de un agente secreto, tanto como muchas cosas que vi en periódicos, ¿no? Notas en periódicos, como también cosas que sé por gente que está dentro de las organizaciones. Entonces, realmente van a haber cosas que están ante nuestros ojos, pero muy poco sabemos, ¿no? Y vamos descubriendo. Entonces, solamente para invitarlos a la lectura, a buscar esta
Novela, pues les cuento uno de los casos que a mí me gusta mucho. Es un caso un tanto triste porque México, especialmente el estado de Hidalgo, especialmente Tula, Hidalgo, prestan un jaguar, que ustedes si entran al museo de donde están los gigantes de Tula, en esta zona arqueológica, hay un museo, la primera pieza grande que vamos a ver en el centro es ese jaguar. Ese jaguar se presta al gobierno de China, entonces se va a China a una exposición de arte mesoamericano, y ¿qué creen? Que no se regresa, y no se regresa, y pasan los sexenios, hasta que uno de los gobernadores de Tula decide gestionar, investigar, y encuentran la pieza viajando por el mundo en una exposición que lleva a China de varias piezas mesoamericanas. Entonces lo encuentran, no recuerdo si esto sí viene aquí, pero ahorita no recuerdo si lo encuentran en Europa o en Estados Unidos, y lo piden, lo gestionan. Oigan, es que esa pieza no es de ustedes, es de México, y la están rolando por el mundo, y ya pasaron años, ¿no? Entonces el gobierno de China dice, sí, claro que sí, cuando termine la exposición itinerante, va de regreso a México, llega a México, y pues como un carnaval, ¿no? O sea, se pasea el jaguar, es un jaguar enorme, pesa toneladas, se pasea por todo el pueblo, ¿no? Por todo Tula, la gente está contentísima, les digo, se pone en el museo, se hace toda una fiesta, y se logró conseguir que esa pieza china regresara a México. Y una primera misión era encontrarlo, dónde estaba la pieza, ¿no? Y les digo, lo encontraron. Y la segunda es que ya le aplican las pruebas de carbono 14, y ¿qué creen? Que la datación no es exacta, tiene alrededor de 20 años la pieza, y no la datación que debería de tener como una pieza prehispánica de una de las culturas más antiguas, ¿no? En México. Entonces resulta que es falso, y ese jaguar que ustedes pueden encontrar llegando a este museo es falso. Entonces ahora sí que los chinos nos burlaron, ¿no? Como unos chinos, y nos dieron una pieza pirata. O sea, realmente lo que está exhibido ahí es una pieza pirata. Entonces todo esto lo descubre mi personaje. Les digo, esto pueden verificar ustedes. Obviamente las autoridades les van a decir, no, esto es real, pero pues es parte de lo que viene en el libro, ¿no? Ese tipo de historias es parte de lo que viene en el libro, y que realmente pues son cosas que les digo, a veces pues, nos da coraje, nos da tristeza, pero son cosas que están ante nuestros ojos que no sabemos, ¿no? Que muchas veces no sabemos, ignoramos. Entonces este espía pues se encarga de revelar algunos de estos misterios, ¿no? Entonces bueno, tenemos actualmente algunos ejemplares. Obviamente lo ideal es que vengan a esta feria, de libro independiente, que nos visiten, que conozcan los proyectos de los compañeros que están aquí. En el caso de la Mesa de la Saga de las Musas tenemos estos materiales, y traemos también algunos libros. Sobre todo me concentré en escoger material sobre escritores, como para saber escribir. Entonces van a encontrar ahí cómo escribir novela negra, van a encontrar ahí algo de Borges, por ejemplo, recomendaciones de Borges para escritores, van a encontrar algo de Capote, de diferentes autores, ¿no? Entonces van a encontrar cosas de Brede Sonelis, traigo ahí un libro buenísimo, que es como un carpetazo a la estructura general de novela, que se llama Los Confidentes, una novela buenísima. Entonces hay muchas cosas que van a encontrar aquí viniendo a esta feria. Les digo, estamos muy céntricos, estamos a un costado de la iglesia de Santo Domingo, y pues bueno, la entrada es libre, van a estar varias lecturas, varias presentaciones, entonces pues, no se lo pierdan, ojalá que se animen a venir, y pues ahí estamos a sus órdenes, también en comentarios ahí vamos a compartir ahorita el video, para que también, pues si gustan preguntar algo así, pues estamos a sus órdenes, pero lo ideal es que vengan, ¿no? La idea es Maestro Carlos Camaleón, me llama mucho la atención, tú entonces tienes una trayectoria como escritor independiente y también como editor. ¿Separas una disciplina de la otra o sientes que van de la mano de acorde a tu propia proyección de lo que tú quieres hacer? Esa es una pregunta muy buena, porque sí es muy difícil y realmente absorbe. Cualquiera de las dos actividades absorbe. Entonces, por ejemplo, yo mío no había sacado un libro que, así como esto que les digo que quería hacer. Para hacer esto me tardé 5 años. ¿Por qué? Porque hay que comer, ¿no? Entonces, mi trabajo editorial, que consiste en seleccionar obra, corrección, verificar todo lo que tiene que ver con diseño, producción, ¿no? Elaboración de los libros, venta de los libros, asistir a ferias de libro, pues ya no me deja tiempo para escribir, ¿no? O ya no me queda tiempo para hacer otras cosas.
Entonces este año, el año pasado justamente y este año, me dediqué un poquito más a mí. Entonces saqué este libro de poesía, saqué una novela de vampiros que hoy también tenía muchas ganas de hacerla, que se llama Ochoa, que actualmente está agotada. Estamos por sacar nuevos ejemplares pues para la feria de remate, vamos a tener algunos disponibles. Pero para que pasara eso tuve que dejar trabajo editorial para poder trabajar en mis textos, en mis propios libros. Estrené como un cortometraje y saqué un disco solista también, porque tengo una banda que ahorita está en stand-by, pero le estoy dedicando más a mi disco solista. Entonces, la verdad me siento muy contento porque me ha ido bien. Salud. La verdad, pues sí ha sido como difícil, ¿no? Dejar todo lo que es editorial para concentrarme en la producción de mis propios proyectos, ¿no? Que no solamente es escritor, sino pues les digo de músico y pues de cineasta, que también es una cosa que tenía un poquito relegada, y también como pintor, que también acabamos de tener una exposición, ¿no? Tenía años que no exponía mi obra, y pues bueno, acabamos de tener una exposición en febrero, todo febrero estuvimos ahí en la Calaca, y pero para hacer eso, pues hay que dejar el otro trabajo, ¿no? Entonces sí es pesado. En mi caso no es como complementario, porque sí hay que darle como el rigor a cada cosa, y finalmente pues todo esto es tiempo, ¿no? Oye, pero me parece bastante interesante que seas una persona tan inquieta y que busques distintas vías de comunicación, de expresión para demostrar tu filo artístico. ¿Por qué tratar de replantearte en tantas disciplinas como la música, como el cine, que son completamente distintas a lo que es un libro y lo que es editar un libro? Sí, pues es que cada medio tiene su encanto, ¿no? O sea, sí hay cosas que no puedes hacer de otra forma. En el caso de lo de la música, a mí me gusta, tenía muchas ganas de hacerlo, y son cosas que tenía en mi cabeza, ¿no? Y que realmente necesitaba vivenciar. Por ejemplo, en la semana pasada estuvimos en un encuentro también editorial en Tláhuac, y teníamos el stand, ¿no? Y entre los inters, pues estaban poniendo música. Entonces dije, oye, pues no me dejan poner mi disco. Y sí, pusieron el disco. Yo la verdad me moría de ganas por ver las reacciones de la gente. O sea, no mis amigos, no gente cercana a lo que yo produce, a lo que producí, lo que estaba produciendo, sino que pues era gente que iba pasando, la señora con las tortillas, ¿no? Los niños jugando fútbol, los microbuseros, ¿no? Y que les gustara. O sea, eso es lo bonito, ¿no? Y eso es una cosa que no me da un libro, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí fue muy padre. Yo he hecho eso, todas las presentaciones del disco. La presentación consiste en que la gente está convocada y empiezan a escuchar algo. Y ese algo es ese disco. Pero yo no les aviso, voy a poner mi disco. No, está corriendo. Y de repente llego y les pregunto, ¿cómo oyes eso? Está padre, ¿qué es? ¿No? Entonces eso es lo bonito, de que ya la gente, sean amigos o hasta enemigos, ¿no? De repente dicen, oye, el disco está bien hecho, ¿no? O sea, está padre. Y eso es algo que a lo mejor el libro no me da, ¿no? Esa experiencia sensitiva, ¿no? Y también con las películas, pues bueno, sí, es este cortometraje de vampiros, es un cortometraje erótico, no lo puedo exhibir en cualquier lado, eso es una limitante, pero pues también es un medio completamente diferente. Adapté un cuento mío que precisamente es como una expansión, ¿no? Al tener el texto y decir, ahora voy a hacer un cortometraje basado en esto. Creo que se logró, ¿no? Creo que las opiniones han sido favorables, que es uno de mis cuentos que la gente recuerda más, que la gente le ha gustado mucho. Entonces, pues dije, bueno, hay que hacerlo, y sí es un medio completamente diferente. Entonces sí te dan experiencias que no te da el escribir, o no te da propiamente el publicar un libro, ¿no? A veces es padre encontrar un lector con el cual puedas dialogar del texto, pero es otro proceso, ¿no? Que les digo, no es como si les pusiera una canción ahorita, pues es diferente, ¿no? Sí, es menos colectivo, ¿no? Menos colectivo. El trabajo de un escritor puede llegar a más personas, pero sigue siendo un trabajo solitario, ¿no? Sí, íntimo, ¿no? La lectura pues es íntima también. Hay gente a la que le puede gustar, no gustar, experimentar algunas cosas, pero no es como mencionas, así como colectivo, ¿no? Que ahorita
Oye, yo te recuerdo como un integrante de la escena oscura mexicana en los 90s para acá. Actualmente esa escena oscura sigue dando de qué hablar, pero también es una escena que está como muy regada, como que de repente aparecen, como que de repente desaparecen y todo eso. En tu caso tú eres más activo, creo que incluso has hecho teatro, no estoy muy seguro, Sí, sí, sí. ya sea haciendo el guión, la adaptación, cosas del Marqués de Sade o Drácula, un rollo así, o has actuado. Sí, fíjense que es muy curioso. Tiene años, eso sí, he abandonado mucho el teatro. Me he dedicado a la dirección de cortometrajes y, por ejemplo, para hacer este tipo de trabajo, me sentí muy a gusto porque para mí fue como dirigir un cortometraje, porque al final era vestuario, intenciones, ¿no? Decirle a la modelo que con Dani trabajé muy bien, necesito que estés triste, necesito que sientas esto, ¿no? Entonces, provocar esas emociones, que la fotografía esté bien hecha, la luz, la composición, etcétera, fue casi como dirigir cine. Entonces me he estado dirigiendo cosas así, pero ya en teatro ya no he hecho nada. Una cosa que me pareció muy curiosa es que tengo un amigo que es director de cine y para buscar para un nuevo proyecto le pasaron carpetas y me dice, oye, ¿qué crees? Me acaba de llegar tu carpeta de actor. Y así como, o sea, yo no la mandé, o sea, ¿por qué llegó ahí? No lo sé. ¿Quién la mandó? No lo sé, pero ahí anda rolando mi carpeta de actor, no me llamaron, pero finalmente no les serví para eso, pero sí fue curioso, ¿no? Que sigue rolando por ahí esa faceta, pero sí tiene mucho tiempo que no actúo. Sí he aparecido en algunos cortos míos, pero ya sí lo dejé por un rato, ¿no? Lo del teatro, porque también eso sí es más tiempo, ¿eh? O sea, ensayar, montaje, todo ese tipo de cosas es más pesado. Y ha habido proyectos, pero la verdad la pandemia nos dio la torre. Me acuerdo que estábamos ya reuniéndonos precisamente aquí en la librería que teníamos acá para un proyecto de teatro, hacer como teatro, videoteatro. ¿Y qué creen? Que el camarógrafo salió con COVID. De esa reunión, el camarógrafo salió con COVID, uno de los actores se nos enfermó terrible y pues ya, no se hizo nada. Pero finalmente pues el COVID ahí estaba el máximo, ¿no? Y todavía no había vacunas, ese tipo de cosas. Entonces sí fue difícil. Ah, ok. Entonces allí te pasó una especie como lo que pasaba con los vampiros, ¿no? Cuando empezaban a aparecer y nadie sabía qué les pasaba a las personas, por qué se quedaban sin sangre y todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, viene una especie como misteriosa, ¿no? Y les vino algo como de resquemor, ¿no? Porque era la pandemia. Sí, pues las pandemias son eso. Finalmente, lo que tú te refieres que es algo muy reciente que impulsó la creación de la literatura vampírica, en realidad es una pandemia. O sea, es la historia de una pandemia que Voltaire, Rousseau, que son los grandes críticos del iluminismo, certificaron, porque leyeron a Calmet, que es uno de los grandes investigadores de la vampirología, que además publica su libro, su tratado sobre vampiros, con el auspicio de la Iglesia Católica. O sea, eso es muy importante saber esto, ¿no? Que sí hubo un reconocimiento, hubo testimonios eclesiásticos, testimonios militares, testimonios médicos de esta pandemia. Y es una enfermedad desconocida a la fecha, que afortunadamente se pudo frenar, ¿no? O sea, que pudo ser una epidemia global, pero se pudo frenar, así como la peste bubónica, se frenó el vampirismo que estaba ocurriendo en Europa del Este. Ahora, ese no es el origen del mito de los vampiros. Los vampiros existen, el mito vampírico existe desde Egipto, India, China, Grecia, Roma, ¿no? O sea, culturas muy antiguas. Y en México, ¿no? Hay un dios murciélago, ¿no? Que tiene que ver con el pulque, un rollo así. En ese caso no, ¿por qué? Porque Sots, en la cultura maya, sí es un vínculo entre el inframundo y nuestro mundo, el mundo de los vivos, y en la cultura azteca también se retoma la figura del murciélago, pero no tiene nada que ver con vampiros, ¿eh? O sea, sí no es algo vampírico. De hecho, morfológicamente, lo que van a ver en este murciélago es la representación de un murciélago insectivo. O sea, los murciélagos se alimentan de muchas cosas. Solamente de más de 390 especies, 3 especies solamente son hematófagos, es decir, se alimentan de sangre, pero el resto de los murciélagos realmente se alimentan, hay murciélagos pescadores, se alimentan de insectos, de pequeños mamíferos, ¿no?
Entonces sí hay una variedad de dietas y pues la ignorancia nos ha hecho creer que el murciélago es vampiro, ¿no? Y no, la verdad es que son poquitos y solamente en América, eso es un dato curioso, solamente en América existen murciélagos vampiros y qué extraño que en Europa del Este, por ejemplo, se confiriera esta idea de que el murciélago era vampiro, ¿no? Ajá. Cuando allá no existen estos murciélagos. De hecho, el primer testimonio es de Cristóbal Colón. Cuando vienen las carabelas, detectan muchos animales que ellos fantaseaban. Entonces vieron leones marinos, vieron focas y dijeron, hay sirenas. En el camino a América había sirenas. Y había vampiros, porque empiezan a ver los ataques de estos murciélagos, que son pequeñitos. Todos los murciélagos hematófagos son muy pequeños, a diferencia de un zorro volador en la India, que es enorme, ¿no? Que son 3 metros de longitud de las alas. Y en el caso de los murciélagos hematófagos, pues son chiquititos. Entonces, Cristóbal Colón es el primero que refiere que existen vampiros en América, finalmente porque sí existen animales hematófagos. Pero les digo, no es el origen del vampirismo, hay muchas cosas antiguas. Y solamente para retomar un poquito la pregunta anterior de la escena dark, pues bueno, la escena dark sigue, viene el Día del Gótico, en el caso de nosotros lo conmemoramos el 20 de mayo, que es en Dada X, vamos a tener un encuentro de pues gente que lleva muchísimos años en la escena y gente nueva de la escena. Entonces es una escena muy rica porque tenemos arte, tenemos pintura, tenemos música, tenemos literatura, tenemos muchas cosas, ¿no? Todo el tiempo se está produciendo cosas. Cine. Y hay eventos y lugares específicos, ¿no? Que en una ciudad como esta, pues hay muchos lugares abiertos al mismo tiempo y conciertos internacionales al mismo tiempo y todo está lleno. O sea, como pueden ver en un Dada X o en un Uta Paranoid o en un circo volador, o sea, todo el mundo trabaja al mismo tiempo y no hay pues, que sea una escena tan chiquita que no haya gente, ¿no? Al contrario, ¿no? O sea, toda la gente está buscando qué hacer. Entonces es una escena muy viva y el 21, que es domingo, tenemos un evento muy bonito del cual soy parte de la organización, que es el Picnic Gótico de la Ciudad de México, que se hace año con año en conmemoración del Día del Gótico. Y esto es el domingo porque es un evento familiar completamente. Muchos góticos, pues algunos de mis amigos ya no solamente son padres, ya algunos son abuelos. Entonces ya tenemos 3 generaciones ahí y pues ya no es como una moda, ¿no? O sea, ya es una forma de vida y pues la idea es muy bonita, es una reunión donde tal cual llevas tu picnic, pones ahí tu mantelito y a sacar los sándwiches, cada quien sabe qué llevar, ¿no? Y una convivencia totalmente familiar, ¿no? Donde hay niños, donde hay bebés, donde hay señoras, señores, de todo, y la propia comunidad. Esto es en Tláhuac, entonces es muy padre, es el bosque de Tláhuac, el faro Tláhuac, y se presenta música, se presenta literatura, se presentan varias artes, ¿no? Artes escénicas y danza. Entonces es una convivencia muy padre, y eso les menciono, viene próximamente y es parte de la escena y conmemoración anual en este caso, pero celebraciones del Día del Gótico hay en todos los foros. Estas, les comento, son las de nosotros, ¿no? Pero hay en toda la ciudad y todas se llenan, ¿no? O sea, todas tienen su gente también cautiva, ¿no? Ah, muy bien. Oye, y como editor, tu editorial, aparte de estos 3 libros que nos has presentado, también haces antologías. Sí, ¿Cuál ha sido la satisfacción de realizar estas antologías que son temáticas sobre la tristeza, el terror, etcétera? No, pues muchas. Ahí les puedo decir que nosotros nos anticipamos mucho a lo comercial, y no porque queremos vender primero, sino porque se nos ocurren las ideas primero, porque somos más, de alguna manera, más originales, ¿no? Entonces, a la fecha, nosotros publicamos la primera antología zombie mexicana, y yo fui el autor de la primera novela zombie mexicana publicada. Entonces ahí sí tenemos la primicia, ¿no? Y pues esto se adelantó muchísimo al boom zombie. O sea, en ese tiempo yo lo que les puedo decir es que vendíamos muy poquito, o sea, no había ese público. Pero llega el boom zombie y la verdad pues nos fue excelente, ¿no? O sea, esas antologías han sido muy exitosas. Lo de Lovecraft, lo del homenaje a Edgar Allan Poe, a Marqués de Sade, a Bukowski, no se diga. Hemos hecho varias antologías homenajes a escritores que han sido un hitazo. Pero asimismo hemos apostado por autores que a mí me gustan mucho, pero no son la moda, ¿no? En algún momento se venderán, pero en este momento no. Y en este caso me refiero a Roberto Bolaño. Hagamos un homenaje a Roberto Bolaño,
y pues bueno, las ventas no son tan buenas como un Bukowski, por ejemplo, ¿no? Que todo el mundo lo ubica, pero lo hicimos y esa es una satisfacción personal, porque publicamos la antología y del otro lado, que me gusta mucho ese formato flipbook, del otro lado es una novela mía que se llama Horas de Santa Teresa, en homenaje también a Bolaño, ¿no? Que Santa Teresa pues era este lugar allá en el norte, en Sonora, que realmente no existe, pero todos sabemos en qué se inspiró, ¿no? Que finalmente era Ciudad Juárez. Pero bueno, entonces esas son satisfacciones. Hay algunas antologías que han sido rotundos fracasos, y se los confieso, ahorita que está en moda lo de los ovnis, sacamos una antología de ovnis que nunca se vendió, y más o menos al mismo tiempo la revista Generación publicó un número que se llamaba Levantones Extraterrestres, que era también de extraterrestres. Pues a ellos tampoco se les vendía. Entonces llegamos a hacer un trato con el maestro Rentería, pues descanse, de que en la compra de la revista les regalábamos el libro, o en la compra del libro les regalábamos la revista. Pues ni así. O sea, realmente sí, nos tratamos de apoyar, pero no, o sea, realmente no es nuestro público, y fue una antología que realmente terminamos regalando los libros. O sea, realmente fue un fracaso. Entonces nos ha tocado las dos cosas, ¿no? Atinarle algo, anticipar algo y tener mucho éxito, y también nos ha tocado al revés, ¿no? Que sacamos cosas que el público no quiere leer. Entonces dices, pues ni modo. A mí me gustó mucho, porque eso le pasó también a una antología que sacamos al mismo tiempo, que era de luchadores. Yo juraba que iba a ser un éxito, nadie la quiso, y ahora nos la están pidiendo. O sea, ya llegó el tiempo de que la gente busca los libros de luchadores, pero en ese momento, que les estoy hablando de hace 12 años o más, yo creo que como 15 años, hace 15 años la gente no estaba ávida de ese tema. Entonces, pues ahora sí que fracasamos en ese sentido, pero pues igual que pasó con esta, ¿no? Pues yo creo que estamos pensando en la reimpresión, o de plano sacar otra antología, ¿no? De luchadores. A mí me llama mucho la atención esta porque habla del espionaje. Se dice que aquí en México se volvió muy central en la época más dura de la posguerra, en los 70s, que se volvió un tráfico de espionaje muy grueso en México. Había todo tipo de agencias, estaban los rusos, estaban los norteamericanos. ¿En tu investigación encontraste algo de lo que te estoy comentando? Pues sí, de hecho es una época donde en todos lados está, hay que leer El complot mongol, ¿no? De Rafael Bernal, que es la pieza medular de este tipo de cosas, ¿no? De novela negra en específico, y obviamente toda la serie de libros de Paco Ignacio Taibo II. Pero si vemos el cine mexicano de esos tiempos, sí había una referencia muy clara, ¿no? Ahí no sé si se acuerdan ustedes de nuestro James Bond, que es Alex Dino. ¿No se acuerdan de él? Claro. Que finalmente pues era un personajazo, ¿no? Y ahí pues este actor que lo interpretaba decía, es que mi encendedor sí es un radio de verdad, pero la gente piensa que es una jalada, porque James Bond puede sacar algo así y va a estar bien, y lo saca un mexicano y piensan que es falso, cuando en realidad la cosa sí servía, ¿no? Decía, es que esto sí, sí realmente es un comunicador, ¿no? Entonces tenía varias cositas así, ¿no? Y pues realmente pues se ha hecho un proceso en el que hasta el santo parecía un agente secreto, ¿no? Todos recordamos estas escenas del santo en su auto, ¿no? Que aparte era un Jaguar, o era, no recuerdo qué auto manejaba el santo, pero pues era a la James Bond con su capita volando rumbo a Cuernavaca, ¿no? Finalmente, bueno, el santo era todo, ¿no? Porque pensé que el santo también, en Santo contra el vampiro y el sexo, que es una película que les recomiendo mucho, mítica, el santo inventa una máquina del tiempo. O sea, aparte es científico el santo, ¿no? Y hace una mesa redonda con los intelectuales para mostrarles su invento. Entre los intelectuales estaba el caballo Rojas. Pero bueno, el chiste es de que el santo, pues, dice, no, mira, aquí está mi máquina del tiempo, y es una espiral psicodélica, que nada más daba vueltas y ya era la máquina del tiempo. Pero no sé cómo hacerle, porque necesitamos una mujer joven y bella para mandarla al pasado. Y ya sale la novia del santo. Santo, ¿podré ser yo? No, es muy peligroso. Pero bueno, si tú fueses voluntariamente, yo te voy a estar cuidando por una tele, ¿no? Que tenía que un monitor. En el monitor vamos a estar viendo lo que te pasa, ¿no? Y ponen a la chica y la mandan al pasado, pero finalmente
el santo era todo, ¿no? Y entre muchas otras cosas, pues era el que nos libraba de, pues de todo, ¿no? De los monstruos, de los zombies, de extraterrestres.